Voy a decir algo que puede incomodar a algunos cristianos. Si crees que necesitas algo más que Cristo para ser aceptado por Dios, entonces no has entendido completamente el Evangelio. Porque la Biblia es clara en declarar algo radical, que en Cristo estamos completos, que no necesitamos más nada. Pero aquí está el problema, porque desde el primer siglo hasta el día de hoy siempre han aparecido enseñanzas religiosas que intentan añadir algo más a Cristo. Más reglas, más rituales, más requisitos. Y cuando añadimos algo a Cristo, mis hermanos, sin darnos cuenta, estamos diciendo que no fue suficiente en la cruz. Eso es exactamente el problema que Pablo confronta en Colosenses capítulo número 2. Lo que descubriremos hoy puede cambiar completamente la manera en que tú entiendes la salvación. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Hoy estudiaremos la lección titulada Completos en Cristo. Por favor, comencemos con una oración. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más para estudiar tu palabra. Queremos suplicar, Señor, el perdón de nuestros pecados y que nos ayudes a comprender lo que estudiaremos en este día. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en cada verso que leamos. Revélanos lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto para memorizar esta semana lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que nos decía lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este texto ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones. Algunas personas dicen que este texto anula el cuarto mandamiento. Pero Pablo no está anulando el cuarto mandamiento. Está corrigiendo errores en la iglesia de Colosas. Está defendiendo una verdad esencial, que nada puede añadir a lo que Cristo ya cumplió. Dicho esto, mis hermanos, vamos a la primera parte de nuestro estudio titulada La sabiduría y el conocimiento de Dios. En esta parte vemos que en el Antiguo Testamento Job hace una pregunta. En el capítulo 28, Job pregunta, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esa fue la pregunta que Job hace. Ahora Pablo la puede responder en Colosenses capítulo 2, verso 3. Léalo conmigo, por favor. Colosenses capítulo 2 y el versículo número 3. Y tenga la Biblia abierta allí en Colosenses, por favor. Dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de Jesús, Pablo acá. Job preguntó, ¿dónde está la sabiduría? Y Pablo responde, está en Cristo. Los falsos maestros ofrecían filosofías, tradiciones humanas, reglamentos externos. Pero Pablo declara, si tienes a Cristo, lo tienes todo. No necesitas secretos espirituales. No necesitas experiencias místicas adicionales. Cristo es suficiente. Tal vez hoy estás buscando respuestas en demasiados lugares, pero la sabiduría no está en una nueva corriente, está en una persona. El Evangelio no es Cristo más algo, el Evangelio es Cristo y Él es suficiente, mis queridos. La segunda parte de nuestro estudio lleva como título Arraigados y creciendo en Cristo. Para esta parte leamos por favor Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 nos dice así: por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Recibimos a Cristo por fe. Vivimos en Cristo por fe. No comenzamos por gracia para luego terminar por esfuerzo humano. Comenzamos por gracia y terminamos por gracia. Siempre es gracia. Recibimos la salvación aceptando a una persona, a Jesucristo. Pero aceptar a Cristo también significa aceptar su enseñanza. No podemos separar a Jesús de la Escritura. Jesús es la palabra viviente, mis amados. La Biblia es la palabra escrita. Pablo usa una hermosa metáfora para explicarnos esto. Los creyentes son como plantas, arraigados, firmes, creciendo. Una planta viva da fruto, pero también hay plantas artificiales que solo son apariencia de vida. Podemos parecer espirituales, pero solo Cristo da la vida real. Morir al yo, mis hermanos, no es un evento único, es un proceso diario que cada uno de nosotros tiene que experimentar. Asegúrate que eres una planta viva y no una planta artificial que solamente aparenta vida. La tercera parte de nuestro estudio se titula Clavados en la cruz. Y aquí llegamos a un pasaje muy discutido. Por favor, lea conmigo Colosenses capítulo 2 y el versículo 14. Nos dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14 habla de algo que fue clavado en la cruz. Muchas personas dicen que fueron los 10 mandamientos, pero el contexto muestra una cosa diferente. Pablo está hablando en los versículos anteriores, desde el 12, de una ley ceremonial. Las ordenanzas relacionadas con circuncisión, rituales de purificación, reglamentos ceremoniales y otras leyes rituales judías. Estas leyes eran símbolos que apuntaban a Cristo. Pero cuando Cristo viene y muere, el símbolo ya no era necesario. Por eso el velo del templo se rasga de arriba a abajo, ¿se recuerda? Eso demostraba que el sistema ceremonial había cumplido su propósito. El símbolo ya no era necesario porque el Cordero perfecto había muerto. Pero eso no significa que la ley moral haya sido abolida. La ley moral son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Porque Pablo mismo dice que el pecado es la transgresión de la ley en Romanos 7:7. Si nosotros decimos hoy que la ley moral fue abolida o clavada en la cruz, entonces tendremos grandes problemas. Porque si lo que nos revela el pecado es la ley, al no tener ley, entonces no hay pecado tampoco. Por eso, lo que fue clavado en la cruz no fueron los 10 mandamientos, fue el sistema ceremonial que apuntaba a Jesús. Cristo cumplió lo que era sombra, lo que era símbolo. La circuncisión física dio paso a la circuncisión del corazón. El sacrificio animal de los corderitos, de las palomas, dio paso al cordero verdadero. No regresamos a la sombra cuando tenemos la realidad. Vamos a la cuarta parte de nuestro estudio, titulada Sombra o Realidad. Leamos por favor para esta parte Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fiestas, lunas nuevas y sábados. Esta secuencia aparece en el Antiguo Testamento para describir el calendario ceremonial judío. Las fiestas ceremoniales eran sombras que apuntaban al sacrificio de Cristo. Recuerde, las fiestas eran fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación, la de los tabernáculos, y no importaba el día de la semana que cayeran estas fiestas, esos días también eran sábados. Pero no eran el sábado semanal del cuarto mandamiento, no, eran sábados porque así lo decía la ley. Así que, pastor, si caía un miércoles, ya no era miércoles, ahora ese día era sábado. ¿Por qué? Porque era la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta del tabernáculo. No importaba el día que cayese, era sábado. Pero quiero hacer la aclaración que estos sábados ceremoniales son distintos al sábado de la creación. Porque este sábado fue establecido en la creación, antes del pecado, antes del santuario, antes del sistema ceremonial. No era una sombra del sacrificio. Este sábado semanal es un memorial de la creación. Entonces, ¿qué está clavando Pablo en la cruz aquí en Colosenses 2? Pablo no está clavando o anulando la ley moral, sino la ley ceremonial. Ya no hay que observar estos otros sábados, el de los panes sin levadura, el de estas fiestas. No, Pablo está defendiendo la suficiencia de Cristo frente a las regulaciones humanas. A veces nosotros también podemos caer en eso mismo, en juzgar, en comparar espiritualidades, en medir prácticas externas. Pero la verdadera plenitud está en Cristo, mis amados hermanos. Vamos a la última parte de nuestro estudio, la cual se titula Mandamientos de hombres. Para esta parte vamos a leer Colosenses 2, del 20 al 23. Nos dice así: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al final del capítulo, Pablo advierte contra algo muy peligroso: mandamientos y doctrinas de hombres, reglas humanas que parecen espirituales, pero que no transforman el corazón. El legalismo, mis queridos, puede dar apariencia de santidad, pero no tiene poder contra el pecado. Solo Cristo tiene el poder de transformar el corazón. Es fácil sentirse superior por observar algunas prácticas religiosas, pero ninguna práctica sustituye la gracia de Dios. Nuestra salvación no descansa en lo que hacemos, descansa en lo que Cristo ya hizo por ti y por mí, mi hermano, mi hermana. Hay dos extremos peligrosos. Uno, añadir cosas a Cristo, y dos, quitar cosas que Cristo nunca quitó. La solución no es relajarnos, la solución es centrarnos en Cristo. Y cuando Cristo es el centro, obedecemos por amor, guardamos los mandamientos como respuesta y no como mérito. Vivimos con seguridad y no con ansiedad espiritual. Porque en Él estamos completos, no incompletos.
Para de buscar algo más. Si estás con Cristo, lo tienes todo. La pregunta no es si haces suficiente. La pregunta es, ¿confías plenamente en que Cristo es suficiente para tu salvación? Antes de terminar, mis hermanos, déjame compartir algo interesante. Más del 90% de las personas que ven estos estudios cada semana no están suscritas al canal. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor la Biblia o te invita a comprender mejor las lecciones, te invito a suscribirte. De esta manera, YouTube puede recomendar estos estudios a más personas que también pueden estar buscando cómo entender la palabra de Dios. Ahora sí, quiero invitarte a participar. Escribe hoy en los comentarios, Cristo es suficiente para mí, si es que tú lo crees. Si esta lección te habla a tu corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para seguir creciendo en la palabra de Dios cada semana y compártelo con alguien que necesita recordar que en Cristo estamos completos. Que Dios nos ayude a vivir descansando en la suficiencia total de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.